Buenos días, amada iglesia, queridos amigos que nos visitan hoy. Que el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos siga bendiciendo, nos llene de sus bendiciones espirituales y sobre nuestras necesidades, sobre cada persona, ¿sí? Llevar frutos para el Rey es el lema de este año. Y basado en este lema, en esta mañana quisiera compartir el mensaje: frutos de justicia, misericordia y amor. El texto que vamos a tener como base es San Mateo capítulo 23, el versículo 23. Queridos hermanos, si nos fijáramos los 10 mandamientos que encontramos en la ley mosaica, fácilmente nos podremos dar cuenta de que fueron estipulados como reguladores espirituales, éticos, para una convivencia adecuada dentro de una sociedad. Sabiendo que Israel venía de la esclavitud, eran esclavos, no era un país como tenemos nosotros leyes a través de las cuales podemos regirnos, ¿sí? Sabiendo que venía Israel de la esclavitud, desconociendo toda ley, eran necesarias estas ordenanzas para guiarlos como un nuevo pueblo, los 10 mandamientos. Y si hiciéramos un repaso de los 10 mandamientos, podemos encontrar de que los primeros 4 mandamientos hacen referencia al reconocimiento de que existe un Dios todopoderoso, quien merece recibir toda la adoración por parte de su creación, que es el hombre. Los siguientes 6 mandamientos sirven como reguladores de comportamientos sociales delante de los padres, el prójimo y la sociedad en general. Ahora, en el texto de Mateo 23, el versículo 23, Jesús hace frente a una práctica del Antiguo Testamento que fue mandada por Dios a través de Moisés, en donde todos debían dar el diezmo en reconocimiento por su providencia. Si quieres anotar, Deuteronomio 14, 22 al 29, está la ley del diezmo de los frutos de la tierra a Jehová, Deuteronomio 14, 22 al 29. Sin embargo, un paréntesis, una coma había ahí, esta práctica se volvió insignificante por el hecho de que se hacía como un mero cumplimiento a la ley, olvidando de cumplir con la misma intensidad el área social que también está estipulado en la ley de Dios. Querido hermano, al leer el versículo, enseguida vamos a leerlo, entiéndase bien, de que Jesús no está aboliendo, sacándole el valor o dejando sin efecto el mandamiento de diezmar y ofrendar, porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar pasajes que hablan de esto también. Pero sí está confrontando una necesidad social presente que necesitaba y necesita actualmente también ser atendida también con la misma intensidad de cumplir los otros mandamientos. Vamos a leer el texto entonces, ¿sí? Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. La famosa confrontación a los escribas y fariseos desde este capítulo, ¿sí? Y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas le llama. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. O sea, era necesario
diezmar, era necesario amar al prójimo, todo aquello sin dejar de hacer aquello. O sea, uno complementa al otro. Vuelvo a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? En algunas versiones dice el amor. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Llevando frutos de justicia, misericordia y amor. Los primeros frutos que queremos ver, contemplar en este texto es el fruto de justicia. Hablar de justicia durante la historia de la humanidad siempre fue y seguirá siendo una materia pendiente que cumplir o que aprobar. Teniendo en cuenta el significado de esta palabra, se puede entrar en distintos ámbitos y encontrar que hay una falta de justicia en distintos aspectos: social, político, racial, familiar, laboral, y podemos seguir agregándole. Ahora, yendo al significado bíblico de justicia, se puede entender como una sana relación entre Dios, el hombre y el prójimo. También se puede ver como el castigo de Dios sobre ciertos acontecimientos, como el caso del pueblo de Israel y otros pueblos sobre los cuales vino el juicio divino. Ahora, sobre todo esto, se presenta a Jesucristo como el mediador entre Dios y el hombre, para que haya una buena relación, convirtiéndolo al hombre pecador en bueno. Romanos 1, 16 y 17 y usa la palabra justificado, hecho bueno. Entonces, hablar de justicia se puede entender como una sana relación entre Dios, el hombre y el prójimo. En el texto en el cual estamos, ¿verdad? De Mateo 23, 23, Jesús pretende corregir un acto simbólico que le estaba diciendo, el acto de diezmar, que tiene mucha importancia en el transcurrir de la historia de Israel, por supuesto, y que era la práctica del diezmo en reconocimiento a lo que Dios da a los hombres, ¿verdad? Pero aquellos maestros de la ley en estos tiempos habían puesto énfasis en cumplir ese mandamiento de diezmar, dejando sin cumplimiento varios aspectos sociales del prójimo, de la familia, etc. Ahora, la llegada del reino de los cielos, anunciado por Juan el Bautista y Jesús, llenaba de esperanzas a una sociedad oprimida, elevando el valor a toda persona en esa situación. Los pobres, los encarcelados, como lo llama en parte el discurso de Jesús, aquellos que no tienen voz dentro de la sociedad, venían y recibían un realce de parte del reino de los cielos, con la predicación del reino de los cielos. Jesús se convirtió en el defensor de los pobres, en el sanador de sus enfermedades, y hasta en algunos casos les daba de comer. Y la pregunta es, teniendo en cuenta la llegada del reino de Dios en nuestras vidas, ¿cómo puedo llevar fruto de justicia? Y una idea a esta pregunta es, ¿puedo llevar fruto de justicia respetando a todo hombre creado a imagen y semejanza de Dios? Muchas veces olvidamos ese aspecto cuando tratamos con las personas en nuestro diario vivir. Muchas veces olvidamos de que la persona con la cual estamos interactuando en nuestro cotidiano andar fue creado a imagen y semejanza de Dios, igual que tú y yo. Y lo maltratamos muchas veces,
lo tratamos injustamente, defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestras ideas, ¿verdad? Sin embargo, estamos olvidando de que delante de ti, delante de mí, está la imagen y semejanza de Dios en otra persona. Entonces Jesús vino con el reino de los cielos establecido aquí en la tierra a defender esta imagen, a prestarle una atención especial a los pobres, a los necesitados de sanidad, aún aquellos hambrientos que no tenían que comer. Jesús le manda a sus discípulos y le dicen: ustedes denles de comer. Entonces puedo llevar justicia, respetando a todo hombre. Digo hombre en el sentido general de la humanidad, creado a imagen y semejanza de Dios, teniendo en cuenta la desigualdad social y ayudando a los que tienen necesidad. ¿Existe desigualdad social en nuestro país? Existe. Quieras o no aceptarlo. ¿Existe desigualdad social en nuestra comunidad? Existe. Y podemos escarbar un poquito más en nuestra congregación, podremos encontrar. Existe la desigualdad social. Y Dios nos llama a llevar frutos de justicia, no diciendo de que vamos a meterlos a todos en un mismo estrato social, pero sí atendiendo a lo que Cristo también atendió en ese momento de necesidad. También puedo hacerlo hablando de la justificación que el hombre puede encontrar por medio de Jesucristo, el único mediador con el Padre Celestial. Entendamos, volvamos nuevamente al significado de la justicia dentro de la Biblia. Se puede entender como una sana relación entre Dios, el hombre y su prójimo. Y esa sana relación es la anunciada, la que anunciamos en el Evangelio. Es la llegada de Dios al hombre. Es la reconciliación del hombre con Dios. Entonces yo también puedo hacer o llevar fruto de justicia hablando a mi entorno, demostrando a mi entorno, demostrando a la sociedad que yo fui justificado gracias a la misericordia y el perdón del Señor. Segundo fruto que puedo llevar son los frutos de misericordia. Misericordia se puede traducir como devoción, vehemencia, bondad, solidaridad, gracia. El Nuevo Testamento presenta la misericordia como gracia y mayormente a algo no merecido, algo injusto, ¿verdad? Recibir un favor injusto. Muchas veces en el Evangelio, en los Evangelios encontramos la palabra en donde dice de que Jesús fue movido a misericordia, dice. ¿Se acuerdan? Cuando aquel ciego gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el Señor, movido a misericordia, le mandó a traerle. Entonces se puede entender también, ¿verdad?, a la misericordia como apiadarse de la miseria ajena, apiadarse del mal momento ajeno, apiadarse de la situación difícil que está pasando otra persona. Ahora, la Biblia presenta a Dios como el único ser misericordioso que se apiada del ser humano. Éxodo 34, 6 y 7. Él es quien tiene misericordia del pecador, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados. Efesios 2, 4 al 5. Y es quien invita a hacer uso de esa misericordia para acercarse ante Él en cualquier necesidad que se presenta. No solamente para recibir el perdón de nuestros pecados, sin embargo,
sino que también en Hebreos 14, 16 dice que acerquémonos con toda libertad ante el trono de la gracia y hallemos oportuno socorro a todas nuestras necesidades. Si vas al texto vas a encontrar eso. O sea, Dios en su misericordia nos ofrece una ayuda abierta y gratuita para cada uno de nosotros. Aún en el profeta Isaías habla y dice: vengan a mí, compren sin dinero, compren alimento, compren aquello que necesitan y no estén gastando sus ganancias en aquello que no es provechoso. La misericordia está abierta para cada uno de nosotros. Ahora, en nuestra Biblia también encontramos de que el apóstol Pablo hace llamado a aprovechar esa misericordia, ¿sí? Y ser limpiados del pecado y obedecerle, no malgastando un amor incondicional y sin reproche. Muchas veces también malgastamos la gracia y la misericordia. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 6:15 de aprovechar la misericordia de Dios para ser limpiados del pecado y obedecerle y no malgastar una gracia incondicional. Yendo a nuestro tiempo, a nuestro contexto, a la altura del siglo en el que vivimos, podemos decir que es muy difícil ser misericordioso. Es muy difícil ser misericordioso. ¿Por qué? Porque una sociedad en donde los derechos humanos arrasan, en donde cada uno es llamado a defender sus derechos antes que dar un acto de misericordia. Por eso digo que es difícil ser misericordioso en una sociedad que nos llama a defender nuestros derechos. Y cuán difícil también es hablar de misericordia cuando nunca estuvimos delante de una situación que podía llamarnos a ser misericordiosos. Es difícil hablar. Realmente, o sea, yendo a lo profundo de corazón, entendiendo el significado de misericordia, es difícil hablar de misericordia si nunca estuvimos delante de una situación en la cual hemos sido llamados a ser misericordiosos. Perdonarle al hermano, perdonar y olvidar, arreglar la situación. Decimos, pero no estamos en el lugar muchas veces. Y por eso se nos hace difícil entender el verdadero significado de la misericordia. Y por eso muchas veces pasamos por alto el acto tan grande que Cristo hizo por nosotros, de ser misericordioso y ser bondadoso hacia nosotros. Pero esto demuestra de que es imposible agradar a Dios sin que haya misericordia de por medio. Todos necesitan de un acto de gracia inmerecida para poder volcar ese favor hacia un cambio de vida. Producir un fruto de misericordia podía ser en sencillas, o sea, en un sencillo ejemplo, arreglar una situación pendiente con el cónyuge, un compañero de trabajo, un familiar o alguien del andar cotidiano, teniendo en cuenta la enseñanza de ser bondadosos unos con otros. Fruto de misericordia es actuar a favor de una persona en necesidad, aun cuando ésta tenga nada para ofrecer a cambio de ese favor. Muchas veces golpean a nuestras puertas gente de necesidad, ¿verdad? Y varias veces personalmente, interiormente me pongo reacio hacia esas personas y no estoy actuando de manera misericordia ante su necesidad. Entonces, fruto de misericordia es actuar a favor de una persona en necesidad, aun cuando ésta no tenga nada que ofrecer a cambio de ese favor. El tercer fruto que encontramos en este pasaje es el fruto de amor, el fruto de fe.
Dios es amor y por lo tanto el hombre tiene en su gen amor para demostrar por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Entonces, en el ser humano, por haber un soplo de vida, de aliento de parte de Dios en aquella figura de barro que vemos en Génesis, el hombre, el ser humano, es fruto de amor. Ese amor debe ser dado en primer lugar a su Creador, como también debe ser demostrado al prójimo. Jesús desafió a sus seguidores inclusive a amar al enemigo, moviendo la marca de la ley hacia una meta más difícil de alcanzar. Mateo 5, 44 al 48. ¿Recuerdan este pasaje? Dice: en la ley mosaica les fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, defiendan sus derechos. Si te ama, vos le amás; si él no te ama, no le amás. Sin embargo, en este pasaje Jesús mueve la marca del amor hacia sus enemigos y dice: van a ir un poquito más, van a correr la milla. No van a amar solamente a aquellos que le aman, sino que amen a sus enemigos, oren por ellos y bendíganlos. Es un estándar muy alto. Es un estándar humanamente imposible de alcanzar. Ahora, en este texto hace recordar que el ser humano fue creado para amar a su Creador, para honrarlo y para honrar al semejante que tiene la misma imagen del Creador. Pablo nos recuerda que el hombre fue creado para alabanza a Dios, siendo un ser consciente de sus hechos delante del Creador. Efesios 1:6. Ahora, un fruto de amor a Dios es presentar todo nuestro ser en obediencia al Creador como una demostración de amor que agrada al Creador. Romanos 12:1. Así que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. El mismo autor, Pablo, recuerda a sus oyentes que nada de lo que se haga con toda la delicadeza, haciendo cita al pasaje que el pastor estaba citando en esta mañana, nada de lo que se haga con toda la delicadeza humanamente posible es suficiente sin que haya amor verdadero de por medio. 1 Corintios capítulo 13. De nada me sirve hablar en lenguas angelicales. De nada me sirve, dice, vender todos mis bienes y darle a los pobres, si no hay amor en mi vida. De nada me sirve. Mucho más allá de cumplir un mandamiento con tanta intensidad como era de dar el diezmo. Dice que diezmaban el eneldo, el anís. Eran cosas aromáticas, eran ofrendas aromáticas. Con tal intensidad lo hacían, ¿verdad?, para cumplir la ley, ¿verdad? Pero mucho más allá de eso está la necesidad de cumplir con el amor sincero a Dios en una entrega total. Y es una invitación de aborrecer al mal haciendo el bien, agradando a Dios mediante la obediencia en el respeto mutuo, ayudando ante la necesidad y alentando a siempre tener fe en medio del sufrimiento. Ese es el amor, ese es el fruto del amor que nos desafía el Señor. Romanos 12, 9 al 21. Fruto de amor es una negación al individualismo y poner toda pretensión, todo deseo, todo nuestro afán en las manos de Dios, dependiendo totalmente de su voluntad, de su amor. Es saber vivir agradecido a Dios en todo. Me encantó una comparación que me dio una persona con la cual interactúo de repente en el trabajo.
Yo le pregunté, ¿y dónde vive? Y le pregunté también si está cultivando, y como era la época de la cosecha, de la siembra, ¿verdad? Y él, y sí, estamos acá cerca y todos. ¿Y grande es el campo? Le pregunté, ¿o grande es la extensión de siembra que tenés ahí? Y ahí él me responde de una manera de broma, pero que es una gran verdad. Depende con cuál te comparas. Grande va a ser tu casa, pequeña va a ser tu casa, y no vas a estar agradecido si lo comparas con otro. Por eso digo que amor es agradecimiento. Amor va a ser si no lo comparas a tu familia, a tu entorno, a tu situación con otra persona. Amor de agradecimiento va a ser si no comparas tu auto, tu casa, tus tenencias con otra persona. Y sinceramente me abrió los ojos y fue así. Depende siempre con cuál comparas. ¿Va a ser grande o va a ser pequeño? Querido hermano, es una negación al individualismo, a aquello que nosotros queremos. Y el individualismo está incluso dentro de la iglesia, de que el hombre se tiene que sentir bien, se tiene que sentir realizado, ¿verdad? Y está bien, en Dios lo podemos encontrar. Pero muchas veces vamos más allá de pretender más y más y más cosas, y nos olvidamos de ser agradecidos con lo que tenemos. Fruto de amor es agradecimiento también. Yendo a la conclusión, ¿verdad? En este texto de Mateo 23, el cual lo desarrollamos, ¿verdad? Y no estoy desarrollando una teología que tiene que ser así, ¿verdad? En un versículo nomás. Sin embargo, nos saca enseñanzas hermosas para nuestra vida. Nos invita como congregación a reflexionar en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, nuestra vida personal, ¿verdad? De la manera en que actuamos ante Dios, ante el prójimo y la sociedad. Ahora, estos puntos que hemos citado, ¿verdad? La justicia, la misericordia y el amor, la fe, son características de nuestra vida personal como cristiano. Es una pregunta de reflexión. Ahora, como iglesia y congregación de fe cristiana, nos invita a reflexionar en nuestros propósitos, proyectos y movimientos dentro de la sociedad de la cual formamos parte. Y una pregunta para la reflexión como congregación, como iglesia del Señor, es: ¿tenemos en cuenta estos aspectos de los mandamientos de Dios, o solo buscamos un beneficio particular? O sea, ¿tenemos en cuenta los aspectos sociales, los aspectos del prójimo, los aspectos en referencia a Dios, hacia los padres, o solamente queremos formar un grupo, una congregación de cristianos? ¿O somos parte de lo que Dios nos manda en sus mandamientos también? ¿Somos parte también de ayuda social a la comunidad? Que Dios nos guíe a reflexionar en sus mandamientos, en primer lugar, y en el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Que podamos encontrar la fuerza suficiente de ser un árbol que lleva fruto, porque sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. San Juan capítulo 15. Vosotros sois los pámpanos, vosotros sois las ramas. Dios es el labrador. Y Dios de repente corta, dice, cosas para que llevemos más y más fruto. Entonces, en esta mañana somos llamados a reflexionar cómo estamos en nuestra vida personal con las características que hemos presentado de la justicia, de la misericordia y el amor. Y como congregación tenemos en cuenta los mandamientos de servicio al prójimo, de amor a Dios, de ayudar a la sociedad, a la comunidad en donde estamos. Nos proyectamos hacia eso, ¿verdad? Y es un llamado a todos nosotros. Y
un ruego a que Dios nos ayude, nos fortalezca. Nos ponemos en pie y cerramos este tiempo con una oración. Padre celestial, nuestro Dios del cielo, Dios de misericordia, Dios de justicia, eres el único justo, eres el único misericordioso. Señor, dador de todos los bienes. Señor, tú hoy nos hablas con tu palabra y nos dices que todo es importante. Es importante dar, es importante ser justo ante ti y ante el prójimo. Es importante, Señor, ser misericordioso como tú lo has sido con nosotros. Y así también nosotros necesitamos ser misericordiosos unos con otros. Encontramos en tu palabra muchos textos que nos hablan y nos mueven, Señor, a esto. Y en primer lugar, Señor, como hijos tuyos, como congregación, pedimos de tu perdón, porque sabemos que muchas veces no hemos sido justos, no hemos actuado con justicia, no hemos actuado con misericordia. Y muchas veces esa fe no ha actuado con amor hacia ti y hacia el semejante. Perdónanos, Señor. Pero, Señor, tú nos llamas, no por eso, no por no cumplirnos, Señor, dejaremos de predicar, de hablar de tu palabra. Sino que tú, Señor, nos sigues llamando, nos sigues alentando. No porque son estándares muy altos de cumplir, Señor, vamos a dejar. Sino que vamos a seguir predicando tu palabra, de que tú nos llamas a ser justos, misericordiosos y amorosos. Ayúdanos. Y Padre, en este tiempo, en este lugar establecido como congregación, danos la fuerza, danos la guía de tu Espíritu Santo, a, Señor, proyectarnos de acuerdo a tus mandamientos, a proyectarnos de acuerdo a tu palabra, no a nuestros beneficios, no es nuestra comodidad, sino a lo que tú, Señor, nos llamas a llevar frutos, pero frutos reflejados en tu palabra, frutos reflejados en tu palabra. Y, Señor, si buscamos esto, el resto vendrá como añadidura, porque así tú lo prometes, Señor. Confiamos de que tu palabra es verdadera y es eficaz, y confiamos de que tu Espíritu Santo es el que nos capacita a cumplirla. Te rogamos en el nombre de Jesús todo esto.